realizada dentro del ciclo de conferencias del Club de Ciencias Fenocistas ECITEF. Sí quisiera darles una invitación antes a que postulen sus proyectos al segundo encuentro internacional de ciencias y tecnología estudiantil fenocista que está organizando el ECITEF Panamá, tanto en modalidad presencial como virtual. Esta convocatoria está abierta para todos los estudiantes de secundaria de 12 a 18 años, que sean tanto de colegios públicos como privados, tanto dentro de Panamá como internacionalmente. Tienen hasta el 1 de septiembre de este año para enviar sus propuestas. Para conocer las bases, por favor visiten la página web panamaicitef.wixsite.com o también buscarlos en la página de Facebook ECITEF Panamá. Y pues sin más, les paso el vídeo. Es egresada de nuestro colegio, de bachiller en ciencias, y bueno, sin más preámbulos, pues le damos a la licenciada María Menacho con su público para presentar su conferencia. Gracias, profesor Paulino, por la introducción. A ver cómo es que se comparte esto. El día de hoy voy a hablarles sobre lo que es la implementación de la literatura gráfica como un medio didáctico para la enseñanza científica. Este es como un pequeño índice de lo que vamos a estar tratando el día de hoy, desde introducción de mi persona, pero ya lo hizo el profesor Paulino. Lo que es literatura gráfica, que lo definimos como tal, que se compone, también lo que es el lenguaje de historieta, que es un medio didáctico. Me imagino que hay también docentes en el conversatorio presentes, como también estudiantes. Entonces decidí poner lo que es la definición de un medio didáctico para que todos estemos en la misma línea. También lo que es el enfoque STS y los cómics, ya lo hablé más adelante, y lo que serían dinámicas sugeridas para utilizar con los cómics y algunos ejemplos de casos. También lo que son lecturas recomendadas y bueno, ya la sección de preguntas y respuestas al final junto con la bibliografía. Introducción de mi persona. Soy estudiante egresada del Colegio Venazo Fenosa Pascual en el Bachiller de Ciencias. El profesor Paulino fue mi consejero durante los años 2012 y 2011 en biología. Como ya lo habrá dicho el profesor, soy autora, productora y editora de mis propias historietas al estilo manga. Y pues también trabajo en colaboración con otros autores locales para crear cuentos justamente de explicar ramas de la ciencia, la ecología y todo lo demás para niños y jóvenes, de fácil lectura. Entonces, ¿qué es literatura gráfica? Es un género narrativo basado en el uso de secuencia de imágenes y textos también. Entonces, el conjunto de todo esto funciona para contar una historia o transmitir un mensaje. Pueden considerarse literatura gráfica lo que son los mangas, los cómics, las historietas, los cuadriños para los que son de Brasil y Portugal, y también los tebeos para los que son de España. Técnicamente todos estos términos significan lo mismo, la secuencia de imágenes con texto en pero la diferencia está en que cada cual tiene su estilo artístico y también su forma de narrar. No es lo mismo el japonés que hace un manga y que te narra según su punto de vista versus el latinoamericano que usa la historieta para narrar su historia. Entonces, de lo que es la literatura gráfica, cualquiera de sus términos, tiene dos componentes que podemos conocer, que es el descriptivo y el funcional. El descriptivo es aquel que nosotros vemos y el funcional es aquel que viene detrás, o sea, lo que va del trasfondo. Y bueno, en lo que es elementos descriptivos vemos que es una secuencia narrativa que está basada en un guión, pero que también es dibujada y que es de carácter descriptivo. Esto lo que quiere decir es que tienes la mezcla de texto-imagen que en conjunto te están contando algo. Lo que es también una cadena
de ventanas compuestas de imágenes que podemos reconocer como viñeta. También lo que es el predominio de la acción en imágenes, que hay algo pasando, algo sucediendo, y la imagen en una historieta no va a ser estática, siempre va a haber dinamismo, ya sea de parte del personaje o todo lo que le rodee. Después está lo que es sistematización determinada de significados. Este punto sería lo que es que cada viñeta da un sentido a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Por lo tanto, habrá veces en que tú puedes cortar las viñetas de una historieta y tienes algo, pero no te va a dar un contexto de lo que está pasando, sino que es un hecho sencillo. También está que es un medio de comunicación, de producción y distribución masiva destinado a lo que es la evasión. Yo digo que la evasión es una forma de entretenimiento porque al final no estás pendiente de todos los demás, sino que estás chequeando algo que te gusta, pues. Después están los elementos fusionales. Esto es lo que vuelvo y repito, el trasfondo detrás de lo que es la historieta per se, que son un producto cultural basado en conceptos ya preexistentes que le son de fácil acceso al lector y al creador. También está lo que es la semiótica, fonética y de imagen. Semiótica, para los que no conozcan, es la ciencia que estudia el significado tras un lenguaje. En historieta podemos hablar de lo que es el signo y el símbolo, o sea, lo que queremos explicar y lo que buscamos para hacer para cómo explicarlo. Entonces, cuando hablamos de esto, dependiendo de la intención del autor, puede darse el mensaje directo, o sea, de notable, que el lector lo lea y lo capte. Pero en otros casos puede ser que tiene que cranearlo un poquito más, en buen panameño pensarlo, un poquito más para poder llegar al mensaje. Entonces, también está que estimula la creación de sentidos mediante la producción de conexiones significativas. Con esto quiero decir que enganchan al lector. Si tú encuentras un cómic que te encanta, te fascina, tú no lo vas a soltar hasta terminar de saber qué está pasando en la historia. Es lo que tiene el cómic que atrae tanto a los jóvenes hoy día y también a los niños grandes. Y también está lo que es la utilización de metáforas. Esto quiere decir que no te lo va a decir directamente, pero te lo va a contar de una manera que sea comprensible sin ser tan directo. No sé si me explico. Pero bueno. Entonces, cuando hablamos del lenguaje de historieta, que es comenzando con el sentido de lectura. En Occidente, o sea, América y Europa, leemos de arriba abajo de lo más normal, pero de izquierda a derecha. Y en cambio, en Oriente, se hace Japón, Corea, China, todo lo demás, ellos leen a la inversa, de derecha a izquierda. Si ustedes buscan en una biblioteca o en una de estas librerías, los mangas van a estar de atrás para adelante, como quien dice, y los cómics van a estar al derecho. También está algo que es característico de la historieta, es el elipsis, que es un fenómeno mental en el cual el lector llena los espacios vacíos que se encuentran entre las viñetas. Y pues, curiosamente, es lo que le da más sentido a la lectura, porque no te lo tiene que explicar enteramente, sino que el lector asume parte de lo que nos está presentando, ya sea un espacio de tiempo, un acontecimiento, o inclusive algo tan sencillo como la acción de un personaje versus la reacción de otro. Y pues, en esta esquina de acá, tenemos los tipos de cierre o elipsis, que ya pueden leerlo con más calma en libros como Understanding Comics o Comprendiendo Comics de Scott McCloud. Ahí creo que puse el enlace en la bibliografía.
Y pues es algo muy curioso e interesante porque te enseña lo que es el mecanismo de cómo se lee una historieta o cómo se produce. Y pues sabiendo estas menudencias, puede funcionar bastante para el estudiante lo que es el sentido de lectura y también facilitarle la comprensión. Y pues sí quiero decir que esto que les acabo de decir del lenguaje de historietas se aplica en toda obra gráfica existente hasta el momento, desde Oriente en Japón hasta aquí en Latinoamérica. Y pues justamente en Latinoamérica nosotros como continente tenemos una rica historia de producción gráfica y pues, ¿qué les digo? Es decir, son 100 años de historia con Brasil y Argentina, Panamá tendríamos más o menos 50 años, hay otros países donde se está desarrollando y comenzando a ver esas obras, esos autores, pero ya les hablo de eso más adelante. Entonces, ahora, ¿qué es un medio didáctico? Por definición, es cualquier material elaborado con la intención de facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje. Técnicamente, estudiantes, el medio didáctico es todo aquello que el profesor les está presentando para que ustedes puedan aprender lo que es los temas que les están enseñando. Así. Puede ser una película, puede ser el mismo libro de texto, e inclusive el cuaderno de apuntes también puede ser un medio didáctico. ¿Por qué? Porque con eso ustedes repasan para el examen. Para los profesores es una manera de estructurar y organizar las dinámicas de trabajo al distribuir de manera comprensible los temas que se vayan a desarrollar en el aula. Entonces aquí puse un ejemplo de un comic strip, una tira cómica de Bunsen, ya les hablo de esa más adelante, en donde te están presentando por qué razón es importante chequear la salubridad de la comida. Y pues otro ejemplo aquí de lo que es un medio didáctico. En las materias científicas es normal, es costumbre y es tradición tener diagramas, tener ilustraciones, tener dibujos que le presenten al estudiante lo que está sucediendo en la teoría. Lo vemos tipo en la cadena alimenticia o en lo que es el ciclo del agua, también está en lo que es el ecosistema y así nos vamos. Que podemos encontrarlo en un libro de texto o bien el profesor lo puede dibujar en el tablero. Entonces con los cómics podemos hacer lo mismo, pero se puede jugar con el contenido, puede hacerse más sencillo y comprensible al mismo tiempo que te engancha al estudiante. Esta viñeta de acá es lo mismo de un ecosistema, tema central, pero entonces te está poniendo visualmente lo que aparece en texto de lo que es el diagrama. Y lo más gracioso es el final, pues, que, es decir, viendo tantos ecosistemas y terminas en un McDonald's. Pero no nos confundamos, porque medio didáctico sí es la herramienta que se utiliza, pues. Pero la mediación es lo que pasa cuando conseguimos el resultado esperado. Que el estudiante capte el mensaje, que se aprenda el contenido del medio. Por ejemplo, tipo, estamos leyendo un cómic de Aquaman y sucede que hay una especie marina. Y pues el estudiante, por curiosidad, empezaría a investigar sobre qué es ese pez. Y ya con eso logramos la mediación, porque conseguimos captar su atención, su interés y sus deseos de investigar y estudiar el asunto. Y también el resultado final, se va a conocer el tema y a futuro se lo va a dominar. Y con todo esto puedo decirse que la literatura gráfica como mediación para la enseñanza es didáctico, pues permite instruir, enseñar, aprender y formar. Porque algo tiene las historietas que sí aprendemos de cualquier tema que nos presenten enfrente, aunque que estén viñetas. Y entonces no solamente lo aprendemos, nos enganchamos con eso. Que, es decir, terminas una historia y después quieres buscar otra con el mismo tema. Quieres seguir leyendo. Te incentiva a leer, te incentiva a querer analizar la situación.
a ver el trasfondo detrás de la historia. Y eso es algo impresionante en la literatura gráfica. Y pues también está que al momento de implementar cualquier medio didáctico es necesario pensar en las actividades de evaluación para chequear que estemos dando al objetivo. Tipo, está bonito enseñar lo que es lectura de cómic, que los estudiantes lean historias, pero también tiene que ir a la mano con lo que es formas de comprobar que el estudiante esté captando la onda. Entonces, ahora viene lo que es el enfoque CTS, que es de ciencia, tecnología y sociedad. Es una estrategia implementada en los 90 por la Organización de Estados Iberoamericanos, a razón de que se buscara lo que es motivar a los estudiantes a estudiar carreras científicas. También a implementaran los estudios relacionados en su día a día. Y es por eso que encontramos el objetivo de estudio del enfoque CTS son los aspectos sociales de la ciencia y tecnología. Con esto quiero decir que se espera que el estudiante pueda analizar controversias o situaciones que lo hagan chocar con su forma de pensamiento actual, que lo hagan enfrentarse a algo nuevo y diferente, que busquen la manera de lo que es solventar una situación, que ellos puedan también motivarse a investigarlo, a que sea la participación lo importante del enfoque, tipo para que los estudiantes siempre estén levantando la mano o que estén activos en su proceso de aprendizaje, y al final el resultado se espera hacer que esto quede como una cultura científica y al final en una comunidad. Con esto digo que cuando salgamos del aula que podamos seguir implementando el mismo sistema de pensamiento analítico que adquirimos en los bachilleres de ciencias o en las carreras científicas, que podamos tomar decisiones de manera racional y con los pies en la tierra, que, bueno, ahí sigo. Entonces, cuando digo controversias, involucran asuntos relacionados con el desarrollo de la ciencia y tecnología. Y como lo dije hace poquito, donde podamos hacer un choque con el estudiante, que como se dice, se les mueva el piso o se les mueva la base, o que en serio se cuestionen, que cuestionen lo que ven enfrente, cuáles son los valores éticos, lo que es la misma sociedad donde viva, lo que es la cultura en donde está o la que pertenece. Y entonces la pregunta que queda es, ¿qué estoy viendo? Y para ustedes, no sé, en el chat, después lo leeré, ¿qué ustedes creen que está pasando en esta escena? Este es de un manga llamado Monster, es de un neurocirujano, pero ¿qué ustedes están viendo acá? ¿Cuál es la actitud que le está tomando? Volviendo a las intensidades a través del enfoque CTS, vuelvo y repito, que los estudiantes apliquen lo que se está aprendiendo, que sea algo que les permita ser independientes en su toma de decisiones, que ellos puedan tomar su propio criterio sin enfocarse en lo que digan los demás, en saber verificar la veracidad de las fuentes y que a la larga ellos puedan ser personas que sean capaces de racionar, de lo que es valerse por sí mismos, pero también de que encuentren un sentido de apoyo y pertenencia con la comunidad o sociedad donde vivan y que se involucren en la misma. Porque al final los estudiantes se convertirán en adultos y estos adultos a su vez van a hacer cosas más grandes de las que esta generación pueda pensar. Entonces, el cómic a través de las herramientas narrativas, también lo que es el lenguaje de la imagen, luego repito, capta la atención del estudiante, hace que se enganche, que tenga una respuesta emocional a lo que encuentre, a favorecer la imaginación del lector, a que tenga, digo yo, flexibilidad temática.
y ya con eso promover el conocimiento científico. Porque lo primero siempre va a ser la idea. De la idea vamos al hecho. Y entonces, cómo llegar a ese hecho es donde llega el punto del método científico. Y justamente hay muchas obras que ni siquiera son científicas, pero que implementan el método científico. Y eso es un ejemplo para los estudiantes a observar, que no es solamente teoría, de lo que son las dinámicas sugeridas. A ver, lo que es la investigación de un tema. En este caso puede ser los bosques de la selva del Darién. Y entonces a través de lo que es quizás buscar cómics relacionados al tema puede encontrarse algo, pero también profundizar sobre el tema y conocer más del mismo. Puede hacerse que sobre un tema principal se haga una mesa redonda entre los estudiantes a partir de la lectura de una viñeta. Puede hacerse debates en el aula. Puede hasta crearse un cómic en grupo. En serio. Tipo, a ver, si dejamos que el estudiante libere su fluidez mental, o sea, que desate su creatividad a la hora de desarrollar un tema, puede encontrarse que hay mucho más de lo que ellos lograron comprender y que a la vez resulta satisfactorio encontrar que ellos le han dado un uso diferente a la información presentada. Porque puede ser que estemos hablando de lo que es ecosistema y sucede que salgan con un cómic de un superhéroe protegiendo el ambiente. Y encima dando información científica y veraz de por qué razón hay que hacerlo. Lo que es también realizar proyectos de replicación para verificar si el hecho pasa o no pasa. Tipo, a ver, con esto digo que hay muchas obras, cómics, películas, animes, cosas así, donde está sucediendo una situación científica, por ejemplo, una mezcla de químicos, puede ser la producción de herramientas o cosas así. Entonces podemos hacerle el reto al estudiante, vamos a replicar este asunto y ver si sucede o no sucede. Tipo, intentemos magnetizar un trozo de madera. Estoy molestando aquí. Entonces, análisis del caso observado oralmente o por escrito. Esto es que los estudiantes participen, den su opinión, qué es lo que les impactó de la lectura. O bien, si no lo quieren hablar, pueden escribirlo también. Pero la intención final es que el estudiante participe. Y esto es, como quien dice, algo que pasa. Y lo último que puede funcionar con la generación actual es crear memes. Sí, memes. Porque tipo, los memes son un medio de humor que puede tanto funcionar para transmitir eso, la risa, o también puede ser para utilizar información de la clase para generar algo gracioso. Por ejemplo, sería aquí, el tema es división celular. Y pues encontramos que un estudiante habrá hecho una viñeta de la mitosis, como esta de acá, si bien divertida. También puede pasar que llegue otro y te dé la mitosis segunda fase. La fase, Dios mío. Pero digamos que al final queda en la creatividad de cada persona el cómo utilizar lo que son las viñetas y el cómic. Otro caso, responda a la pregunta. Esto sería tipo cuando hacemos exámenes escritos y que sean tipo desarrollo o análisis. Es decir, tienes una viñeta que te está diciendo algo. Se le advirtió a las autoridades qué podría pasar si te lavan los manglares. Y entonces puede jugarse con esta viñeta una variable de preguntas para que el estudiante reflexione sobre el tema o bien lo investigue para
para desarrollo en casa. El ejemplo que estoy poniendo es cuáles son las consecuencias que menciona el personaje. No estoy dando el tema per se, que es la tala de mangle, sino que estoy impulsando al estudiante a que vaya y lea el contenido de la viñeta, que en este caso es la tala de mangle, causa, Esta es la parte de lecturas recomendadas, que son cómics con contenido netamente científico, pero que son una parte del sistema dentro de la historia que le da un sentido a todo lo que está viviendo los personajes. Por ejemplo, tenemos Caminos Condenados de Colombia. Esta fue una curiosa que encontré. Así, para realizar este conversatorio me puse a investigar más a fondo sobre producciones latinoamericanas que crearan historias utilizando temas científicos. Hay más de ciencia ficción, curiosamente. Tipo, en Brasil abunda la ciencia ficción. México, del 2000 para atrás. No hay mucho bonito del 2010 en adelante, pero esa es otra historia. Entonces, con Caminos Condenados, tenemos que es una novela gráfica basada en una investigación realizada por Diana Ojeda, que después decidieron traspasar o adaptar a historieta para mayor acceso a la audiencia, que no solamente quedara en el ámbito académico, entre universidades y docentes y todo lo demás, pero también que como ya dice, el taxista, que el buhonero, que el que camina por ahí, o el estudiante que ni siquiera está en secundaria pero va en camino, todos ellos puedan leer la historia y que estén comprendiendo la situación, que en este caso son las penurias de una comunidad que está siendo afectada por lo que son las guerrillas pasadas y las actuales, lo que es la apropiación de sus tierras por multinacionales y el aislamiento sistemático de la misma debido a lo que son los cultivos de monocultivo, negocios de monocultivo, cosas así. Cuando digo monocultivo, piensen en lo que son varias hectáreas de tierra con un solo producto a sembrar. En este caso es la palma aceitera y la teca. Entonces, en negritas voy a poner en cada obra lo que son temáticas que se puedan implementar, o mejor dicho, algunas de las temáticas o materias o asignaturas en donde se puede utilizar esta obra con todo el gusto del mundo, o bien puede usarse para introducir el tema a los estudiantes o profundizar sobre el mismo. Entonces, de Brasil y Francia tenemos Los Mundos de Aldebarán. Este fue un caso que me pongo a veces preguntando de lo que es el registro de la obra versus la nacionalidad del autor. Porque Los Mundos de Aldebarán es considerado bande dessinée, que es el cómic franco-belga. Y lo curioso está es que el autor es brasileño. Y bueno, a ver, Los Mundos de Aldebarán son netamente ciencia ficción. Pero hay una parte de lo que es las materias científicas que podemos utilizar aquí, que más o menos es lo mismo que estamos dando en clase, pero utilizado para poder entender el mundo de otros planetas. Es decir, estoy hablando de que en esta historia los humanos tienen que salir de la Tierra para poder colonizar otros mundos y entonces tienen que adaptarse a dichos mundos. Esto significa que las personas que vayan al planeta del Barán, que es la primera historia, tienen primero que conocer cuál es la biología del planeta, la geografía del mismo, lo que es su ecología, con qué comemos allá, lo que es la zoología, qué animales nos pueden hacer daño y cuáles podemos comernos, con cuáles podemos cohabitar o coexistir y cuáles podemos considerar domesticables o salvajes, cosas así. También lo que son los viajes espaciales y la misma ingeniería. De Brasil también está, me perdonan la pronunciación si la suelto mal. Entrevistas além do tempo. A ver, este es un cuadriño,
sea, Quadrinho es la historieta brasileña que narra la biografía de varios científicos afrodescendientes provenientes de Brasil y su aporte a lo que es el progreso de la ciencia. Este fue una obra creada con el auspicio de la Embajada de Estados Unidos en Brasil, pero fue producida netamente por artistas brasileños. Y curiosamente, el objetivo de este cómic era promover lo que es el progreso de la ciencia, el aporte de la comunidad brasileña en el mundo y también impulsar a los jóvenes que estén estudiando ahora mismo carreras científicas a que sigan sus pasos, que haya un relevo generacional. Este de aquí de Argentina es uno muy bueno para lo que es buscar la base teórica. Tipo, todo lo que les he estado hablando es como un abrebocas, porque hay mucho más que se puede hablar del tema, mucho más que se puede profundizar, pero estoy completamente consciente de que el tiempo no nos va a dar mucho. Entonces, si hay también libros de prosa que fueron escritos analizando también historietas y lo que es su base científica. Aquí encontramos que en Argentina una escritora científica y un periodista decidieron sentarse un día, un ejemplo pues, sentarse un día a analizar todos los cómics que se conocieran o se acordaran para lo que es develar los desarrollos científicos que se puedan encontrar dentro de una historia. Y también lo que es, tipo, están los superpoderes, pero entonces, ¿cuál es la naturaleza física, química o biológica de los mismos? Entonces, lo bonito está en que ellos incluyen también a héroes y heroínas latinoamericanos, cosa que se agradece y se aprecia. De México, ya vieron en una de las diapositivas anteriores lo que es el cómic de Bunsen, que es de Jorge Pinto. Este es un webcómic, o sea, es un cómic hecho netamente para el internet, que puede accederse gratuitamente en la red, que si bien tiene versión física para poder adquirir y comprar, es de fácil acceso para el resto del mundo. Y bueno, son tiras cómicas que utilizan, como trasfondo el mundo de la ciencia y también combinan el humor con la sátira y el conocimiento. Tipo, son dos científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno es un físico matemático y el otro es un químico o un bioquímico. Y pues el cómic es gracioso porque narra los experimentos y las cosas que se han encontrado cuando tienen que ponerse de trabajo con los de Salubridad Mexicana. Si vieron las viñetas anteriores, Soda de Puerco. También está Marisol la Niña Heroína, que es de mi autoría. Bueno, no. Yo lo adapté a lo que es manga, pero la historia original escrita es de Mi Peña. Y pues Marisol es un cuento que la escritora desarrolló para lo que era generar conciencia a los lectores, especialmente a los niños, sobre lo que era la pandemia COVID-19, cuando estábamos en agosto 2020 que no había una certeza de vacuna. Entonces, ese escrito se adaptó a cómic o manga y lo distribuimos gratuitamente por las redes, por internet y todo lo demás, para compartir el mensaje de que mascarilla, alcohol y distancia. Aunque hoy día ya se levantó lo que es el uso obligatorio de mascarillas, pero de todas maneras uno sale a la calle y la gente la sigue usando. Después está Estados Unidos, que es Atomic Robot. Este es muy curioso porque va dentro de lo que encontramos una línea popular que también se llama steampunk, que es como ingeniería con máquinas a vapor, pero con vestimenta del siglo XIX y tiene una estética muy de rockstars. Pero en este caso Atomic Robot te está narrando las historias de lo que es un robot con inteligencia artificial creado por Nikola Tesla. Y pues juntos Nikola Tesla y Atomic Robot tienen que
frustrar los planes del malvado científico loco Thomas Alva Edison. Técnicamente podemos utilizar a personas reales, científicos reales, y darles un giro de tuerca y convertirlos en los superhéroes o supervillanos de otras historias, utilizando sus bases de conocimiento, sus aportes a la ciencia, como mecanismos dentro de aquellos mundos para lo que es lograr un fin o un propósito. En este caso, Tesla creando un robot inalámbrico. Y bueno, ¿qué les digo? Thomas Alva Edison siendo bueno, cuenta la leyenda que muchos de los inventos que se le atribuyen no son suyos. Entonces, por eso seguramente el autor de este cómic lo pone como el supervillano ladrón. Nada más digo. Después está, también Estados Unidos, la física de los superhéroes. Este también es prosa, pero tiene lo que es un giro, que es que en un momento dado este autor Cacalios decidió hacer un análisis profundo sobre las leyes de la física en los cómics. Tipo, si aquí hay docentes de física, el enlace lo he puesto aquí en la presentación y créanme que hay bastantes ejemplos para utilizar con los estudiantes, porque puede ser una conversación sencilla de por qué razón Flash está corriendo tantos kilómetros por hora y así nos vamos. Está también Shangri-La. Este es español y francés. Y pues este diría yo que es como para los estudiantes de onceavo, doceavo, porque hay mucho tema de lo que es la ética científica. ¿Qué consideraríamos apropiado hacer o no con el progreso científico? Y hasta dónde uno puede llegar investigando la biología y la genética. Es curiosito, la verdad, pero sí digo para los estudiantes mayorcitos. Después viene la sección de mangas. Soy más de mangas o la onda japonesa, la verdad. Doctor Stone es un manga en el que un científico busca la manera de devolver el progreso a la Tierra después de 3000 años hecho piedra. Bueno, con planetas es la pregunta de, tipo, cuando estamos haciendo tantas exploraciones espaciales, tirando satélites, naves y todo lo demás, entonces, ¿qué se hace con los desechos de aquellos lanzamientos? El manga, en esta historia te están poniendo un grupo de personas que se lo toman muy en serio y buscan la manera de eliminar dichos desechos antes de que causen un daño cuando caigan a tierra o que causen un daño en la tierra. Después está este y este. Son del mismo autor. Los pondré uno y otro así. Es Células en Trabajo. Este es sobre el cuerpo humano, dándole forma humana a las células del organismo, especialmente a las del conducto sanguíneo. Estamos hablando de glóbulo rojo, glóbulo blanco, las plaquetas, los eritrocitos, y así nos vamos. Y lo mismo acá, de lo que es células en el trabajo en código negro. La diferencia está en que uno es más ligero de lectura y el otro sí te ataca netamente lo que es cómo reaccionan las células de tu cuerpo cuando el cuerpo se está enfermando acá constantemente. ¿Qué pasa cuando el humano se pone a fumar? ¿Cómo reaccionan las células? ¿Cómo reacciona el cuerpo ante las amenazas de estar tanto tiempo sentado? Y así. Son cosas que te dejan mucho que pensar, la verdad. De cómo tú actúas y cómo te afecta por dentro. Ay. Después está este de Silver Spoon. Puede utilizarse para veterinaria. También para lo que son las materias agropecuarias. Yo sé que está esto un poquito fuera del rango del tema. Pero la verdad es que es curiosito porque es sobre la vida de un granjero. Pero al mismo tiempo te enseña un poco más sobre lo que es la anatomía animal. Y lo que es las conexiones entre los seres humanos y
los animales que están siendo los animales domesticados o los de crianza o lo que es, cómo cuidan el ganado. También está en manos del espacio, que también toca el tema de los viajes al espacio exterior, pero este comienza desde cero. Desde el momento en que el protagonista es escogido para ser astronauta, y entonces la historia te lleva de la mano con él a aprender cómo se construyen los astronautas, cómo aprenden las bases científicas para ellos poder hacer sus trabajos allá en el espacio, para lo que es cómo son los entrenamientos físicos, los mentales y los de conocimiento y todo lo demás. Tipo, es muy interesante porque te da una perspectiva de lo que viene bajando para ser astronauta. Y pues ya para las últimas es para profundizar sobre el tema. Sí les puedo decir que estos son ejemplos que les estoy dando, que he encontrado yo en internet. Sin embargo, estoy completamente segura de que hay muchas otras historias, cómics, cuadriños, mangas, nómbrelo como quieran, que seguramente tengan estos mismos temas o inclusive tengan contenido diferente y que seguramente no están en las redes sociales o no están en el internet y seguramente los tengan en versiones físicas impresas. Entonces, sí les diría que investiguen dentro de sus propios países lo que es el desarrollo de las historietas sobre el tema de la ciencia y la ciencia ficción. Nos dice, aquí en Panamá tenemos acceso a los autores, entre nosotros nos conocemos y nos hablamos, pero allá en cambio busquen quiénes son los autores, acérquense a ellos, si se puede invítenlos al aula para que hablen con los estudiantes. También lo que es apoyarles con las obras físicas, porque a la larga esto va a hacer que se incentive a que se siga desarrollando la industria de la historieta en la región y sobre todo para que tengamos más contenido de obras que leer sobre temas científicos. También está lo que es ubicar círculos de lectura y apreciación de literatura gráfica para lo que es ampliar conocimiento en la materia. Tipo, si en un momento dado quieren saber más del tema y tipo es necesaria la interacción humana, entonces hay círculos de otakus, de geeks, de lectores que seguramente van a darles una buena recomendación de qué obras puedan leer o qué obras enseñar a los estudiantes. Y entonces con eso pueden también introducirse a una nueva comunidad que, créame, recibe a la gente con los brazos abiertos. Y pues aquí en Panamá tenemos al grupo de Panamá Comic Fans, que existe de los años 90. Y pues muchos de los cómics que les he estado presentando han sido recomendaciones que ellos me han dado con el paso del tiempo y justamente para lo que es el tema de la enseñanza científica. Y vuelvo y lo repito, de ser posible conseguir las historietas en físico. Sobre todo las independientes, los autores se los vamos a agradecer. Y estas son las bibliografías que de las que me he basado para desarrollar el contenido de estas diapositivas. Entonces, estoy ahora en lo que son las preguntas y respuestas. Tengan alguna consulta o duda, con gusto se contestan. Y pues muchas gracias.